Iniciamos con nuestra serie de estudios bíblicos, Un futuro que nos alcanza, con el pastor Noé Miranda Hernández. Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición, pero gran bendición el poder compartir contigo una vez más la palabra del Señor. Estamos en la serie Un futuro que nos alcanza, basada en mi libro, y entramos al capítulo 4, Y el tema de este capítulo tan interesante es un enfoque revelado al profeta Daniel. Como dije, perfecto, un enfoque revelado al profeta Daniel. Y estamos hablando que estamos en la primera parte de este capítulo, la primera parte de 3 partes. Bien, vamos a iniciar y estamos ubicados en la historia del exilio babilónico, el pueblo de Israel en Babilonia, gobernado por el gran rey Nabucodonosor. Y entre de esas noches del rey Nabucodonosor, noches de gloria para él, una noche no fue así. Una noche fue de grandes preocupaciones. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había tenido un sueño y esto provocó que él amenazara con matar a sus consejeros, a sus adivinos, si no le decían cuál había sido el sueño y cuál era su interpretación. Usted lo pueden leer en Daniel capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. Y alguien le dijo al rey que Daniel podía hacerlo. O sea, Daniel podía revelarle el sueño, podía decirle su sueño y revelarle su sueño. Y Daniel fue llamado ante el rey y el rey le pide que lo haga. Entonces Daniel le pide al rey que le diera algo de tiempo para pedir la intervención de Dios, porque no se trataba de Daniel, se trataba de Dios. Y Daniel tenía que consultar al Dios del cielo. Así que desde ese tiempo y después que Daniel oró, Dios le revela el sueño y le revela su significado. Y lo podemos leer en Daniel capítulo 2, versículo 12 al versículo 23. Y ahí vamos a darnos cuenta que el sueño de Nabucodonosor fue un sueño majestuoso e impresionante. Así que Daniel recibe ese sueño y también la interpretación se da en esta parte de la Escritura. Es una parte tan importante porque aquí nos expone de una forma sistematizada, escuche, de forma sistematizada, la historia del mundo a lo largo de 4 imperios mundiales que serían sucesivos. Es decir, Dios le está revelando al profeta Daniel qué va a pasar en el mundo en ese momento hacia los tiempos finales. Y este es un tema maravilloso, porque nosotros mismos estamos incrustados en esta historia profética revelada a Daniel y dada en sueño al rey Nabucodonosor. Había 4 imperios sucesivos y durante la fase final del 4º imperio, estamos hablando la última parte de la parte inferior del sueño, todos los dominios terrenales serían destruidos y sería establecido el reino de Dios. Y esto va a suceder cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Este reino de Jesús va a perdurar para siempre. Así que tan interesante, si tú lees esto en el capítulo 2 del libro de Daniel, se va a dar cuenta que Nabucodonosor no se acordaba del sueño, lo olvidó y convocó a los sabios. Los sabios no pudieron revelar el sueño, ni menos su interpretación. Entonces el rey decreta una muerte para todos ellos. Y Daniel y sus 3 compañeros oran a Dios por ayuda, porque entre esas personas que iban a morir estaban ellos. Pero Dios podía revelarle esta importante revelación de este gran sueño. Podemos leer el texto, por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, y dijo, alabado sea el nombre del Dios de Israel,
por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone reyes, Él da sabiduría a los sabios y da conocimiento a los estudiosos. Él revela las cosas profundas y cosas misteriosas y Él conoce lo que está oculto en la oscuridad y aunque Él está rodeado de luz, Él conoce todo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! En el versículo 31 de este capítulo 2 sigue diciendo: tú, oh rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Su cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¡Wow! Y seguimos la lectura en el versículo 34 de este capítulo. Dice: estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. Y esta piedra hirió a la imagen en sus pies, los pies que eran de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen hizo un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! Dios tiene el poder de mudar los tiempos y las edades. Esto significa que Dios es el dueño y controlador del tiempo. Aunque parezca que las épocas de nuestra vida son aleatorias o fuera de nuestro control, debemos tener en cuenta que Dios tiene un plan divino. Y todo lo que hacemos, o experimentamos y enfrentamos no es accidental, sino que todo está dentro de los tiempos que Dios ha determinado. Ya sea que estemos enfrentando tiempos buenos, estemos enfrentando tiempos malos, debemos confiar en que Dios tiene un propósito. Y ese propósito es divino, que viene del cielo. Y ese propósito está detrás de todo lo que nos está sucediendo en el entorno. Así que cuando se nos dice que Dios puede quitar reyes y poner reyes, esto se refiere al hecho de que Dios cambia el curso de la historia y puede elegir quién gobernará y quién no. A menudo las personas tienen la tendencia de tener una opinión fuerte acerca de un líder en lo particular o un gobierno en lo particular. Pero el capítulo 2, versículo 21 de Daniel nos recuerda que Dios es el soberano en última instancia. Ya sea que estemos contentos o descontentos con quienes están a cargo de los gobiernos o de nuestros destinos terrenales o gubernamentales, debemos tener en cuenta que Dios tiene el control final y que tanto los líderes como los gobiernos están bajo su autoridad. Créanme que el profeta Daniel menciona que Dios es capaz de dar sabiduría a los sabios y de dar la ciencia a los entendidos. Miren, esto significa que cualquier conocimiento o habilidad que tengamos en esta vida proviene de Dios. Es fácil olvidar que todo lo que tenemos o todo lo que somos, desde nuestros talentos, nuestras habilidades, hasta nuestro conocimiento, nuestra capacidad profesional o educativa, que es un regalo de Dios. Todo eso es un regalo de Dios y debemos tener la humildad y reconocer que somos dependientes de Dios para todo. Incluso para nuestra propia sabiduría y conocimiento, dependemos del Señor. El profeta Daniel nos relata la historia de cómo Dios reveló el sueño del rey Nabucodonosor. De alguna manera, él fue el instrumento para lograr este propósito o aclarar este proyecto de Dios. Para el rey, el primer rey que encabeza el primer imperio de estos cuatro, él era un joven. Daniel era un gran joven, muy joven hebreo que fue llevado cautivo a Babilonia. Y ya en el sueño del rey, Dios deposita en él toda esa sabiduría que él necesitaba tener para poder explicarle al rey. Aunque
Dios le iba a revelar a él el sueño y la interpretación. Él debía tener la certeza de poder explicarlo con mucha claridad y mucha precisión. Y entonces él dice que había una gran imagen que representaba a 4 grandes imperios mundiales. Hablando de una gran imagen, representa a los 4 imperios mundiales que surgirían en la historia de la humanidad, a partir de Nabucodonosor o a partir de Babilonia. El sueño del rey Nabucodonosor se interpretó de la siguiente manera. La cabeza de oro de la imagen representaba el imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata representaban al imperio medo-persa. Y el vientre y los muslos de bronce representaban el imperio griego. Y de ahí continuamos hablando de las piernas de hierro y los pies mezclados de hierro y arcilla, que estos representaban el imperio romano. El sueño del rey y la interpretación de la imagen es una muestra de cómo Dios puede usar los sueños para transmitir mensajes importantes. Así que la imagen representativa de los diferentes imperios que surgirían en la historia mundial, y de cada uno de ellos serían conquistados por el siguiente. Iban a ser sucesivos y el que seguía conquistaba al anterior hasta llegar al último. Y el poder de los imperios son, escuche esta enseñanza de que uno sucede al otro, nos enseña que la gloria terrenal y el poder de los imperios son temporales y no duraderos. Escuche esto. Podemos aplicar la lección del sueño de Nabucodonosor en nuestras vidas, recordar que todas las cosas terrenales son temporales y que son perecederas. Escuche esto, todos los reinos y gobernantes que aparecen en la imagen desaparecieron con el tiempo, y podemos aprender a no aferrarnos al poder o a las riquezas terrenales, sino a buscar la verdadera riqueza que se encuentra en Dios, que se encuentra en su amor. En el capítulo 7 del libro de Daniel, también vamos a encontrar una visión que fue revelada a Daniel. También vemos que aquí se revelan 4 bestias grandes que subían del mar. Estas bestias eran diferentes unas de otras entre sí. Y por supuesto, estas 4 bestias reveladas a Daniel era exactamente el mismo contenido que fue revelado en sueño a Nabucodonosor. Ya hemos visto una sucesión política con Nabucodonosor, pero vemos que aquí la bestia que está siendo revelada a Daniel, aunque es el mismo contenido, estamos hablando de una sucesión espiritual o una influencia espiritual en estos 4 imperios mundiales representados en estas 4 bestias. Dice la palabra del Señor que las bestias que Daniel vio fueron una bestia en forma de león y que tenía alas de águila. La siguiente bestia o la segunda bestia era una bestia en forma de oso que llevaba 3 costillas sobre los dientes. Y una tercera bestia era en forma de leopardo, pero que llevaba 4 alas de ave en sus espaldas y tenía 4 cabezas. Escucha esto muy interesante. Y la cuarta bestia que es revelada a Daniel, Daniel dice es una bestia espantosa, terrible, con grandes dientes de hierro y 10 cuernos. Escucha esto muy interesante. Así que Daniel también vio un cuerno. Estamos hablando de la cuarta bestia o la última. Que ese cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y tenía una boca que hablaba blasfemias contra Dios. En este capítulo 7 del libro del profeta Daniel, reintroduce al tema de los 4 imperios mundiales de porvenir. Y a partir de este momento histórico mismo, al día de hoy, podemos constatar, podemos ver, podemos analizar a través de la historia universal que en realidad así fue. Hubo esa sucesión. Podemos ver Babilonia, Persia, Grecia y Roma. La historia universal nos lo dice. Pero bien, vamos al texto bíblico de Daniel capítulo 7. Vamos a leer el texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice así de esta manera. Dijo Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar.
y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar, y la primera que vi era como un león, alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y entonces fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. ¡Wow! ¡Wow! La buena noticia de Daniel 7 es que por mucho que los poderes del mundo puedan aplastar a los seguidores de Jesús, escuche esto, nunca ganarán al pueblo de Dios, porque Él está de su lado. Al igual que Jesús está de su lado. Al ejercer una suprapresión social, una suprapresión moral, política, etcétera, etcétera, no sé de cuántas formas puede darse, subiremos hacia las nubes con Jesús. Es decir, esto va a ir incrementándose a medida que van incrementando, van llegando los gobiernos o los imperios sucesivos hasta los días finales. Irá aumentando de tono la presión, la macropresión social, moral, política. Así que cuando esto sucede en los tiempos finales, la posición gloriosa de la iglesia será subir en las nubes con Jesús. Hay un pasaje de la Escritura en Apocalipsis que dice que Él nos librará de la ira venidera. Así que tomaremos una posición victoriosa sobre los monstruos de la tierra y estaremos con Dios para siempre. Eso lo podemos leer en 1 de Tesalonicenses 4:17. Dice, Él nos librará de la ira venidera. Y la visión de Daniel, la visión que él tuvo con respecto a las 4 bestias del mar, ha sido un tema de debate, de interpretaciones por muchos expertos de la Biblia. En lo general, se afirma que estas bestias representan distintos reinos, distintos imperios, y cada uno de ellos diferente el uno del otro en su naturaleza y en su forma de gobernar. Y más allá de su significado histórico, la visión de las 4 bestias del mar puede ser tomada como una reflexión apologética, como una reflexión teológica sobre el poder y la soberanía de Dios. Aunque los imperios y los reinos que se describen en la visión parecen ser invencibles, la verdad es que todos ellos cayeron a lo largo de la historia y no dejaron más que ruinas y escombros a su paso. En este sentido, en este mundo en que vivimos, el mensaje que le subyace en la visión de Daniel es que la verdadera soberanía y el verdadero poder no pertenecen a los seres humanos, sino que corresponden únicamente a Dios. Los imperios y los reinos de este mundo son temporales y van mucho más allá de su apariencia de fuerza y estabilidad. En realidad no la hay. No son más que vasos frágiles destinados a romperse. La visión de las 4 bestias del mar pueden ser aplicadas a nuestra propia vida cotidiana. Y pueden ser aplicadas como una invitación a buscar nuestra fuerza y a buscar nuestro refugio en Dios. A menudo nos dejamos deslumbrar por los poderes de los imperios que nos rodean, pensando que son los responsables de nuestra salvación o son los responsables de nuestra felicidad. Sin embargo, la verdad es que solo Dios es capaz de sostenernos, Dios solo es capaz de protegernos, solo Él puede darnos verdadera paz y seguridad, solo Él puede darnos un propósito y un sentido verdadero en la vida. Todo lo que tú puedas recibir que un gobierno pueda dar, no viene del gobierno, viene de la voluntad de Dios, quien tiene el control de todos los gobiernos del mundo. Recuerde, son 4 imperios de lo que estamos hablando. Visión de Nabucodonosor y revelado después en el capítulo 7 a Daniel. Hablamos de Babilonia, del imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano. Así que hagamos un breve comentario respecto a los diferentes imperios mundiales sometidos al escrutinio de la visión de Nabucodonosor y también basados no tan solamente en el capítulo 2 del profeta Daniel, sino también en el capítulo 7, donde es la misma revelación o la misma visión
el mismo contenido dicho, revelado al profeta Daniel en este mismo libro. Y vamos con el primero, vamos con la cabeza de oro. Bien, veamos la cita bíblica. Vamos con el primer imperio mundial, que es Babilonia, y vamos con Daniel capítulo 2, versículo 36 al 37. Versículo 36 dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 37, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, te ha dado poder, te ha dado fuerza, te ha dado majestad. 38, donde quiera que habiten hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La primera. Así que Dios le da a Nabucodonosor el privilegio de encontrarse en la parte superior de la pirámide, vamos a decir así, de todos los imperios mundiales. Él es la cabeza de esa imagen. La lista de los imperios mundiales la encabeza él. En ese momento histórico era su momento de él. Vivía en un estado coherente ante el propósito de Dios hasta este momento. Y aquí podemos ver la importancia de la humildad de su vida de él como rey ante Dios. El rey de Babilonia reconoció que su poder y su autoridad venían de Dios. Él lo reconoció. En nuestra propia vida debemos también reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y debemos buscar humildemente su voluntad y dejarnos guiar por su sabiduría en lugar de nuestro propio entendimiento limitado. En nuestra vida diaria debemos recordar que Dios es el dueño, que Dios es soberano de todo, y debemos mantener nuestra humildad ante Él y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él, proviene de Dios. Esto nos ayuda a mantener un sentido de gratitud, un sentido de dependencia en Dios, lo que a su vez nos permite ser más compasivos con los demás, ser más compasivos con todos los que están a nuestro entorno y tratarlos con amor y tratarlos con respeto. El profeta identifica al rey como la cabeza de oro de la estatua. Y según la interpretación de Daniel, el sueño simbolizaba un futuro de los reinos humanos y del plan divino de Dios para el mundo. Así que este versículo en sí mismo es una declaración poderosa del dominio de Dios que está otorgando a sus elegidos sobre todas las criaturas de la tierra. En este caso Nabucodonosor como un rey poderoso y conquistador había ganado el control sobre esta gran parte del mundo conocido en su tiempo histórico. Así que este dominio fue otorgado por Dios y la responsabilidad de gobernar debería ser tomada con humildad y con sabiduría. Y en realidad, al principio fue así con Nabucodonosor y después perdió el estribo y Dios trata con él. Lo vamos a ver más adelante. Así que estamos hablando del imperio babilónico que surgió en los años 605 hasta el año 539 a.C. y se dice que duró aproximadamente 66 años. Así que otro episodio que tenemos que decir, que remarcar, y es muy célebre, es que no podemos pasar por alto la locura de Nabucodonosor. ¿Qué es eso? Bueno, esto relata que el rey Nabucodonosor se sale de sí mismo y se olvida que él está ahí por orden de Dios. Y relata que mientras él presumía todos sus logros dentro del plan permitido por Dios, Nabucodonosor perdió su cordura y Dios lo separó del ejercicio gubernamental. Por eso, en la visión de Daniel, capítulo 7, nos dice que el león le fueron cortadas las alas. Por eso el rey Nabucodonosor vivió alejado de los hombres como un animal durante 7 tiempos en el campo. Él vivía con los animales. Sus cabellos crecieron, sus uñas crecieron. Caminaba como los animales en 4 patas, como normalmente decimos. Él vivió como un animal durante 7 tiempos. Algunos dicen 7 años. Hasta que recobró su razón
Y él pudo reconocer el poder del Eterno. Y él entendió que simplemente él era un vaso utilizado por Dios. Y que el reino y el poder venía del cielo, que venía de Dios. Por eso vamos a encontrar a ese león que no tiene alas y que está entristecido. Porque Dios quitó esa gloria de sí para darle una lección. Bien, pasamos a la segunda. La segunda la encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 39. Y le está diciendo Daniel, el profeta, a Nabucodonosor, en la interpretación le está diciendo: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Escucha, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La ciudad de Babilonia cayó en manos de los persas en el año 539 a.C. La victoria de Ciro el Grande en la batalla de Opis, Ciro el Grande, primer rey de Persia, de la Persia antigua, entró en los dominios de Nabonido, el último rey de Babilonia. Los ejércitos de Ciro el Grande derrotaron a los babilónicos en la batalla de Opis, cerca de la ciudad ribereña de Opis, al norte de Babilonia. Ciro el Grande saqueó la ciudad de Opis y masacró a sus habitantes. Unos días después, la ciudad de Sippar se rindió a los persas. Las fuerzas de Ciro entraron en Babilonia sin mayor resistencia. Escuche esto. Así que Ciro fue proclamado rey de Babilonia y de todos sus territorios en el año 539 a.C. Estamos diciendo, aquí está cumpliéndose la otra parte de la imagen que estamos hablando: los pechos de plata, los brazos de plata y el pecho de plata, que estaba significando el imperio medo-persa, y en este momento estaba entrando en el año 539 a.C. en vigencia como el siguiente imperio mundial revelado. La caída de Babilonia marcó el final del imperio babilónico y la incorporación de Babilonia a los dominios del imperio medo-persa. Así que se cumple de esta manera la palabra del Señor dicha por el profeta Daniel. ¡Wow! Y si leemos en el capítulo 7, versículo 5, este texto nos dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Se está refiriendo ahora a la visión revelada a Daniel, que equivale a lo mismo. Otra segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro. Escuche, se va levantando de un lado más que otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. ¡Wow! Bueno, haciendo una recapitulación, podemos decir cómo era esa segunda bestia. Primero era un oso. Leemos, era cruel y rapaz, y esta era una característica de los medo-persas. Otra, se alzaba más de un lado que del otro. Esto es un indicativo que está compuesto por 2 reinos. Los medos solo no podían derrotar a los babilónicos, ni los persas solo podían derrotar a los babilónicos. Tuvieron que unir sus fuerzas para enfrentar a ese imperio. Entonces, cuando dice que se alza más de un lado que del otro, los medos eran más débiles y los persas eran más fuertes, históricamente hablando. Habla de que lleva 3 costillas sobre sus dientes. Bueno, esas 3 costillas son los 3 imperios conquistados. Ya había habido 3 imperios antes que ellos. 1 profetizado y 2 que están fuera de esta visión de 4 imperios. ¿Cuáles son esos? El primero es Egipto. De ahí siguió Asiria y de ahí siguió Babilonia. Ellos tenían entre los dientes ya esos 2 imperios, esos 3 imperios. Eso significa que no iba a ser tan fácil para ellos levantarse e ir en contra de ese nuevo imperio. Devora mucha carne. Su imperio, estamos hablando del Medo-Persa, fue el más extenso que el de Babilonia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que el imperio Medo-Persa surge en el año 539 hasta el año 331 a.C. Estamos hablando, que dicen los historiadores, que fueron 208 años de este imperio Medo-Persa. Por cierto, que como un comentario, la historia de Esther
se da dentro de este imperio persa. Nos comentan los historiadores que en el año 539 a.C. Ciro avanzó contra Babilonia, la cual le abrió sus puertas sin presentar batalla alguna. De acuerdo con Daniel, Belsasar vio la escritura en la pared que anunciaba la caída de Babilonia la noche antes de que Ciro entrara en la ciudad y que ya diera fin el imperio. Recuerden que agarró los vasos sagrados del templo y se puso a brindar con ellos. Fue un grave error tomar lo sagrado para llevarlo a lo mundano. Y entonces dice que aparece una mano en la pared que escribía Mene, Mene, Tekel, Usparsin. Y estaba diciendo en la interpretación Daniel: tu reino ha sido cortado y fue dado a los medos y los persas, o a otro mejor que tú. Debe leerlo, Daniel capítulo 5. En verdad, Ciro parece haber sido bien recibido por el pueblo como un gran amigo, un gran benefactor. De esta manera, Ciro llegó a ser amo de toda la Asia occidental. Fue un imperio muy vasto. Muy poco después, tal vez como aparece en 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 22, 23, y también lo dice Esdras capítulo 1, versículo 1 al 11, Ciro decreta que su imperio, donde en cualquier parte del imperio hubiera judíos cautivos que fueron llevados por Babilonia, que tuvieran el deseo de retornar a Jerusalén, pudieran hacerlo para que fueran a reconstruir el templo, reconstruir las murallas. Podían irse sin ningún problema. ¡Qué maravilloso! Es decir, en este periodo exactamente en que Ciro está decretando esto, ya dentro del imperio medo-persa, estamos hablando de 70 años que habían transcurrido desde que salieron de su tierra hasta este momento. Así que permitió también Ciro, regresaron, pero también Ciro permitió que los utensilios de oro y de plata que habían sido robados por las tropas de Nabucodonosor se devolvieran al templo de Jerusalén. Qué maravilloso, ¿verdad? Él impulsó la iniciativa de tener respeto por el Dios de Judá. Una acción que fue motivada por el Espíritu del Señor para enviar de vuelta a los judíos a su tierra natal. ¿Qué pasó realmente después del tiempo perfecto de Dios? El cautiverio del pueblo de Israel por 70 años después de la diáspora babilónica. ¿Qué más nos dice Daniel respecto a los persas? ¿Quiénes fueron los personajes de la historia que derrotaron a los persas? ¿Qué influencia tuvo este nuevo gobierno con los planes del Eterno? Estas y otras preguntas las estaremos viendo en nuestro siguiente programa, en este mismo sitio de intranet y este mismo día y a esta misma. Dios te bendiga. Te invito a escuchar esta maravillosa canción que te va a bendecir sin duda. Jehová, Dios de vida, de victoria. Jehová es el Dios de paz, el Dios de gloria. Jehová, Él va a cambiar tu historia hoy aquí. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda el mensaje, hace el profeta entregar. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hacia el averno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Toma un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda el mensaje, hace el profeta entregar. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hacia el averno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo está aquí. Entrega tu camino al Señor. Entrega tu problema al Señor.
confía solamente en el Señor, que por ti Él todo hará. Él es quien te guarda del peligro, Él es quien te libra del maligno. La victoria en tus manos está, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Entrega todo a ese Dios que es fuerte y ten fe que Él quiere levantarte. Con su poder Él te hará más que vencedor. No te rindas, sigue firme, que contigo está el Señor. Entrega tu camino al Señor, entrega tu problema al Señor, confía solamente en el Señor, que por ti Él todo hará. Él es quien te guarda del peligro, Él es quien te libra del maligno. La victoria en tus manos está, Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Ven y entrégalo al Señor. El secreto es alabarle en la prueba, Es cantar mientras esperas, exaltar a quien prueba la fe. el secreto es mantener la transparencia, Es vivir las evidencias. Dios recibe tu adoración. Por eso alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba tu alabanza, sobre el trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba tu alabanza, sobre el trono de Jehová. El secreto es reír de tus problemas, es dar gracias en medio del dilema, es cantar un himno de amor. El enemigo quiere verte derrotado, mas tú tienes un amigo, Jesucristo, tu Salvador. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba tu alabanza, sobre el trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba tu alabanza, sobre el trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba tu alabanza, sobre el trono de Jehová. Alábalo en la lucha, al Señor alaba, alábalo en la prueba, a tu Dios alaba tu alabanza, sobre el trono de Jehová. Sobre el trono de Jehová, sube al trono de Jehová.
oscura. Mi alma busca su paz y ternura. Las promesas que no se han cumplido son faros que guían lo perdido. Dios, yo confío en tu verdad. Mi esperanza está en tu lealtad. Hay un futuro que nos alcanza. En tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Aunque el tiempo pase y me cueste, hay un eco en mi pecho que no me reste. El Rey Jesús se acerca a mí. Este viaje es un canto por seguir. Todo lo efímero aprenderá a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. Y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Todo lo efímero aprenderá a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. Y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Caminando juntos en esta verdad. Con fe nos alcanzará la eternidad. El libro Un futuro que nos alcanza está a tu disposición. El obtenerlo, usted estará apoyando este ministerio. Muchas gracias por ser parte de esta visión.